Sedimentación de suspensoide. Las dispersiones coloidales pueden ser estables por periodos largos, pero tienden a asentarse lentamente, debido a la gravedad o por un reposo prolongado. La velocidad de asentamiento es calculable, puesto que se observa fácilmente ya que la separación entre el medio claro y el Sol está bien definida. Si observamos la imagen a la derecha, se tiene un recipiente que contiene una fase dispersa, la cual está contenida en un medio de densidad y viscosidad. Es por ello que podemos decir que si la densidad de la fase dispersa es mayor que la densidad del medio, la partícula se asentará. Caso contrario, va a ocurrir cuando la densidad del medio sea mayor que la densidad de la fase dispersa, donde la partícula tenderá a desplazarse hacia arriba. Ahora bien, cualquier partícula de radio R que su tendencia sea a asentarse, esto por la acción de la gravedad, dicha partícula encontrará una posición generada por parte de la fuerza de fricción del medio. Cuando se establece un equilibrio entre ambas fuerzas, toda partícula esférica caerá con una velocidad constante, la cual estará dada por la ecuación de Stokes, que nos dice que la velocidad es igual a 2g por radio cuadrado, que multiplica una diferencia de densidades, todo esto entre 9 por μ, donde μ es la viscosidad. La diferencia de densidades van a estar dada por la densidad del medio y la densidad de la fase dispersa, y donde g es la aceleración de la gravedad, puesto que la velocidad a una distancia x bajo la superficie A vale obviamente diferencial de x sobre diferencial de t, o sea, la velocidad en la cual va a descender el nivel de b. Entonces, por lo tanto, reescribiendo la ecuación de Stokes en el equilibrio, nos quedará que la velocidad de sedimentación estará dada por x2 menos x1 es igual a 2 por la gravedad por el radio cuadrado, que multiplica las diferencias de densidades por un diferencial de tiempo entre 9 por μ, donde x2 menos x1 serán las distancias medidas a dos tiempos diferentes, es decir, a un tiempo 1 y un tiempo 2. Una vez conocidos estos valores, se puede calcular el radio, ya que también serán conocidas las densidades y el valor de la viscosidad. Por otra parte, conocido el radio, se puede calcular la masa de la partícula, la cual puede ser calculada mediante la siguiente relación. M es igual a 4/3 de pi por r al cubo por la densidad, para así finalmente poder calcular el peso molecular de la fase dispersa, la cual está dada por m es igual a n por m. Cabe destacar que si las partículas en suspensión son grandes, el proceso de sedimentación se tornará lento, pero existe la posibilidad de acelerarlo, esto mediante la ultracentrifugación, donde la gravedad es sustituida por centrífugas de gran velocidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la fuerza centrífuga va a reemplazar a la fuerza de gravedad. Es importante mencionar que por medio de la centrifugación de las dispersiones coloidales colocadas en las celdas de rotores diseñadas especialmente, se han logrado alcanzar aceleraciones de incluso hasta 1.000.000 de veces la de la gravedad. Por consiguiente, esto ha generado que hasta los soles dispersos finamente divididos sedimentaran en un tiempo más corto. La velocidad de asentamiento por ultracentrifugación viene dada por la siguiente ecuación. Logaritmo neperiano de x2 sobre x1 es igual a 2 por radio cuadrado por w cuadrado por una diferencia de densidades por un diferencial de tiempo entre 9 por μ, donde w es la velocidad angular de rotación que estará en radianes sobre segundo. Mediante esta ecuación también se puede calcular el radio, teniendo los valores de x y de t en ambas etapas de sedimentación, y por supuesto el valor de w, que es el valor de la velocidad de rotación de la ultracentrífuga. Cabe resaltar que esta ecuación aplica para las dispersiones diluidas de partículas esféricas que sean uniformes. La forma de obtener R y por lo tanto el peso molecular del suspensoide es conocida como el método de la velocidad de sedimentación. Existe también otra manera para calcular estos valores y es por el método de equilibrio de sedimentación, el cual es aplicable cuando un suspensoide se centrifuga durante un tiempo determinado y llegará el momento en el cual el Sol no se asiente más.
Es aquí donde se logrará o ocurrirá un equilibrio entre la velocidad de sedimentación y aquella a la cual las partículas suspendidas tienden a diluirse hacia las regiones más diluidas de la celda, contra la fuerza centrífuga. Al igualar ambas velocidades, lo más probable es que se obtenga la distribución de la concentración a razón de la distancia en varias partes de la celda de sedimentación. Y por lo tanto, la ecuación quedará de la siguiente manera. Logaritmo neperiano de C2 entre C1 es igual a m que multiplica a w al cuadrado por una diferencia de densidades por una diferencia de niveles, ambas al cuadrado. Todo esto entre 2RT por la densidad, en la cual C1 y C2 corresponden a las concentraciones del coloide en los niveles de X1 y X2. M es el peso molecular del coloide y M se puede calcular a partir de la ecuación, siempre y cuando se esté determinada las concentraciones de C1 y C2, obviamente en los niveles de X1 y X2. Esa ecuación también aplica a las partículas de cualquier forma, con la condición de que todas sean del mismo tamaño. Cuando los sistemas son heterogéneos en tamaño de partículas, se requieren análisis más completos en los datos de sedimentación. Propiedades eléctricas de los soles. Las partículas coloidales con sus grandes superficies tienen iones unidos a ellas. Estos iones presentan propiedades eléctricas relacionadas con la capacidad que tienen de absorber iones, ya sean negativos o positivos, en las soluciones o moléculas del medio, donde así van a adquirir una carga. Por otra parte, el estudio de los coloides ha establecido que las partículas de soles liófobos absorben principalmente iones del electrolito, de las soluciones en las cuales ellos se encuentran, y que las partículas de soles liófilos atraen hacia ellas una capa del medio en el cual pueden o no absorber los iones. Todo esto depende según las condiciones de la solución. Aunque la naturaleza de las partículas del dispersoide es lo que va a determinar si el coloide es liófobo o liófilo. Cabe resaltar que el carácter de la fase absorbida sobre la partícula final es el que eventualmente va a controlar la estabilidad del Sol y establecerá el comportamiento de la partícula en un campo eléctrico. Cuando un sólido entra en contacto con un líquido, se origina una diferencia de potenciales mediante la interfase que hay entre los dos. Como por ejemplo, al poner agua en contacto con una superficie de vidrio, esta superficie va a tender a absorber los iones oxidrilos y quedará cargada negativamente con respecto al agua. Por lo tanto, se va a requerir crear un balance de esta carga. Por ello, los iones hidrógeno son atraídos a la superficie en el cual se formará una capa doble negativa sobre el vidrio y positivas en el agua, las cuales están adyacentes a este. Lo podemos observar en la imagen A. A dicho arreglo de cargas se le conoce como la capa doble de Helmholtz, donde implica una diferencia de potencial entre el sólido y el líquido. Por otra parte, un concepto original sobre la capa consideraba que las cargas que se ejercían sobre la superficie estaban fijas y que las cargas neutralizantes en el líquido junto con este eran móviles. Pero unos estudios más recientes han indicado que la capa es más difusa en carácter y se extiende en el líquido como en el apartado B, donde se muestra que las cargas que aparecen inmediatamente adyacentes a la superficie lo están sobre ella, con algunas de las cargas neutralizantes en una capa de líquido estacionario que está adherido a la superficie. Por lo tanto, las cargas restantes quedarán distribuidas en el electrolito adyacente, en modo de una atmósfera difusa y móvil. Esta va a ser semejante a la postulada por Debye y Höckel para los electrolitos, donde según este concepto, la diferencia de potencial entre la superficie y el líquido va a tener lugar en dos partes, entre la superficie y la capa estacionaria y entre la capa estacionaria y el cuerpo de la solución, el cual es conocido como potencial electromagnético o Z, el cual es responsable de las propiedades eléctricas no estáticas de las interfaces sólido-líquido y los efectos eléctricos que se pueden observar en los coloides. Debido a que las dispersiones de los sólidos en líquidos van a producir interfaces sólido-líquido, se debe implantar una capa doble difusa en la superficie de la partícula
y en consecuencia un potencial Z. Por otra parte, la absorción selectiva de los iones va a producir una carga eléctrica sobre las partículas, lo que quiere decir que estas, así como el medio, deben quedar cargados eléctricamente, pero con signo contrario, y estas van a reaccionar con un campo eléctrico que se les aplique, en el cual van a migrar en dirección opuesta. Cuando las condiciones experimentales permiten la migración del dispersoide pero no la del medio, se tiene la electroforesis, el cual es un método de laboratorio en el que se utiliza una corriente eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoléculas según su tamaño y la movilidad eléctrica a través de una matriz gelatinosa. Fue empleado por primera vez en el año 1937, pero su importancia vino a incrementarse fue en los años 50. Durrum y Arne W. K. Tiselius impulsaron la electroforesis de zona. Este nombre se asignó a la separación de materiales en un campo eléctrico, en presencia de algún tipo de soporte, aunque este término se limitó originalmente al análisis de coloides y partículas submicroscópicas. Se ha convertido en estos últimos años en una metodología aplicada a sustancias de bajo peso molecular. La técnica clásica utiliza una tira recubierta de una sustancia porosa, impregnada de un electrolito. Sus extremos van a ser sumergidos en dos depósitos independientemente que contienen ambos al electrolito y están unidos a los electrodos del generador de corriente, donde la muestra será depositada en forma de un pequeño trazo transversal en la tira. Y la distancia de migración se mide en relación con un marcador interno. Las placas son reveladas con sales de plata, azul de camis o reactivos en particular. Electroforesis, fundamento. Cuando una mezcla de moléculas ionizadas y con carga neta son colocadas en un campo eléctrico, estas van a experimentar una fuerza de atracción hacia el polo que posee carga opuesta. Dejando así transcurrir cierto tiempo, las moléculas cargadas positivamente se van a desplazar hacia el cátodo, el polo negativo, y aquellas cargadas positivamente se desplazarán hacia el ánodo, el cual es el polo positivo. El movimiento que ejercen las moléculas también está gobernado por dos fuerzas adicionales. Inicialmente, la fricción con el solvente va a dificultar este movimiento, el cual va a originar una fuerza que se opone. Y por otro lado, las moléculas tienden a moverse en forma aleatoria o movimiento browniano, debido a que poseen una energía cinética de ellas mismas, denominada difusión. Esta energía cinética de las moléculas va a aumentar con la temperatura. Es por ello que a mayor temperatura, mayor va a ser la difusión. La suma de todas estas fuerzas va a provocar que las moléculas no migren de una manera homogénea, de tal manera que si las moléculas son colocadas en un cierto lugar de solución, los iones comenzarán a moverse y van a formar un frente, cuya anchura va a aumentar con el tiempo. Para reducir la anchura de este frente, se puede reducir el movimiento de las moléculas, y este es empleando un medio que ponga resistencia a dicho movimiento. Una forma común de hacer que esto funcione es formar un gel. El gel consiste de un polímero soluble, el cual posea un muy alto peso molecular, el cual va a atrapar las moléculas de agua y formará un tamiz que dificulta el movimiento de los solutos. Consecuentemente, esta migración electroforética de las moléculas será más lenta, pero el ensanchamiento del frente se verá reducido también. Métodos electroforéticos zonales. Este es uno de los más comunes debido a su alta aplicabilidad en diferentes campos, ya que son útiles para lograr la separación de mezclas complejas. Suelen aplicarse pequeñas cantidades de la disolución de proteínas a un soporte sólido, el cual se va a impregnar con una solución tapón. Por lo general, los soportes son polímeros y forman un gel poroso que restringe el movimiento de las moléculas,
a través del medio durante la electroforesis y van a disminuir los flujos de convección del solvente. Como soporte han sido utilizados papel, que es la celulosa, almidón, poliacrilamida, la agarosa, el acetato de celulosa, entre otros. Cabe destacar que este método tiene un gran poder resolutivo porque se aplica una cantidad pequeña de proteína a una zona estrecha, mientras que la longitud del trayecto es mucho mayor que la zona de aplicación. El equipamiento requerido es muy simple, ya que solo se debe tener una fuente de poder, una cubeta vertical u horizontal, en donde se colocarán el soporte y 2 electrodos. Los métodos electroforéticos zonales más usados son los siguientes: electroforesis capilar en zona o en disolución libre, la electroforesis capilar en gel, electroforesis en gel de agarosa, electroforesis en geles de gradientes y electroforesis bidimensional. Por otra parte, es importante mencionar que la electroforesis es una técnica muy sensible y puede ser afectada por muchos errores. Como la temperatura, este puede ser durante la polimerización y la corrida del gel. También los niveles del catalizador, la pureza del reactivo, el tiempo de corrida y la preparación de las muestras. Cuando se impide la migración del dispersoide y no la del medio, se tiene electroósmosis. La electroósmosis es un fenómeno mediante el cual se produce el movimiento de las moléculas de agua, el cual son inducidos por un campo eléctrico en un medio poroso, llámese parámetro y terreno. Con la aplicación de una diferencia de potencial se obtendrá un desplazamiento de líquido. En la imagen se puede observar un aparato simple, donde se muestra en qué consiste este método. El compartimiento denotado con la letra A es donde irá depositado el coloide, donde estará separado del compartimiento B y C mediante membranas dializadoras, las cuales son D y D'. Por otro lado, B y C se llenarán con agua, hasta donde indican las marcas en los tubos laterales. Al momento de aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos colocados cerca de las membranas, se observará que el nivel de líquido baja en un tubo y va a subir en el otro, puesto al paso del agua a través de las membranas D y D'. La dirección del agua va a depender de la carga del coloide. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los soles positivos el medio es negativo y el flujo tiene lugar de C a B. Caso contrario, va a ocurrir en coloides negativos y por lo tanto sube el nivel de líquido en C.